Bueno, entonces en esta primera parte lo que estábamos tratando de revisar en la clase de hoy, 11 de noviembre, era cuáles son esos ejercicios que se nos quedaron de la clase pasada que ningún grupo quiso asumir, tal vez porque estaban un poco más complejos, un poco más complicados. Entonces esos ejercicios son los que vamos a ver en esta primera parte. Aquí está el primer ejercicio, el ejercicio de la calificación, que nos decía que se necesitaba traducir una calificación que entraba de forma numérica para cambiarla a un tipo de letra. Entonces, este ejercicio, lo primero que se tiene que hacer es la parte del análisis del ejercicio como tal. Entonces, miramos aquí esta primera parte, lo que nos entrega el enunciado de ese ejercicio. Entonces, este ejercicio nos dice que desarrollemos un algoritmo que nos permita convertir esas calificaciones numéricas según esta tabla que él nos designa aquí. Dice que si la calificación numérica está entre 19 y 20, corresponderá a una A, que si por el contrario está entre 16 y 17, corresponderá a una B, y que si está entre 13, 14 y 15 será una C. Para los casos de variables de 10, 11 y 12 será la letra D, y todos los números entre 1 y 9 será la letra E, que se asume que la nota está comprendida entre 1 y 20. Entonces, lo primero que hay que hacer en cualquier ejercicio es entender cuáles son las entradas, esos procesos y esas salidas, lo que ya les había hablado yo en anteriores clases que habíamos tenido. Entonces, la entrada en este caso es precisamente esa nota numérica, que aquí nos está diciendo que implica una validación. Solo puede ser un número entre 1 y 20. Como salida pues va a estar la correspondiente nota de tipo texto, esa letra que corresponde a esa calificación. Y como proceso pues está el proceso de verificar qué rango pertenece la nota que se acaba de ingresar y de acuerdo a eso determinar la letra que le corresponde. Entonces, ya yendo aquí al PSINT, que es el código que construimos para esto, la primera parte está la parte de la validación del ingreso de la nota. Entonces, se pide que digite una nota entre 1 y 20. Lo que les decía a los estudiantes, es importante mostrar un mensaje antes de pedir un valor para que la persona que utiliza el programa verifique qué es lo que se le está pidiendo. Entonces, se pide la nota numérica entre 1 y 20, se la lee y luego se hace la validación, que esa nota sea mayor que 1 y menor que 20. Si eso no se cumple, si de pronto el usuario digitó una nota como menos 5 o 89, que no vamos a poder traducir porque no tenemos una regla para verificar esas notas, entonces el programa va a repetir. Entonces aquí estamos utilizando un ciclo hasta, repetir hasta, para que si se ingrese alguna calificación errónea, se repita de nuevo el proceso de solicitar la nota. Ya que verificamos aquí que la nota está comprendida entre 1 y 20, entonces ya vamos a hacer el proceso para convertir esa nota. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos un según, que tiene una funcionalidad parecida a anidar diferentes ciclos sí. Sí, entonces. Entonces, utilizamos este según. De acuerdo al valor que tome nota numérica, la computadora hará una de estas sentencias. Y colocamos lo mismo que nos está diciendo el enunciado. Si esa nota numérica es un 20 o un 19, a una variable que le dijimos que era nota letra, le asignará la A. Si por el contrario es 18, 17 y 16, va a asignarle la B. Si toma el valor de 15, 14 y 13, le asignará la C. Y se toma un valor entre 12, 11 o 10, le asignará la 10. De otro modo, o sea que será una nota entre 9 a 1, porque como ya validamos que solamente podía ser de 1 a 20, entonces de otro modo, esa otra letra será una E. Luego colocamos al escribir la verificación, solamente el mensaje, verificando, y después le colocamos una función adicional, para que si el usuario necesita traducir otra nota, entonces se le pregunta, ¿usted quiere otra nota? Si él dice que 0, se repetirá otra vez todo el proceso. Y si él dice que 1, para decir que no quiere más notas, pues finalizará. Lo vamos a probar.
digite una calificación numérica entre 1 y 20. El mensaje que les decía que es muy importante mostrar un mensaje antes de solicitar un valor para que la persona sepa qué es lo que se está pidiendo. Verificamos la validación. Si coloco un -5, vuelve a pedirme. Si coloco un 85, vuelve a pedirme. Si coloco por el contrario un 20, me dice que la nota es A. Aquí está lo que les decía. ¿Quiere convertir otra nota? Yo le voy a decir que sí. Voy a colocar otra nota como 5. Dirá que es una E. Bueno, ya no quiero más notas. Le digo un 1 y finaliza el programa. El otro ejercicio que se había quedado de la clase pasada, que también estaba un poco complicado, era el de los primos, ¿sí? Entonces, los primos tienen una cierta condición numérica, eso es una condición que se ha establecido por parte de la matemática, donde dice que un número primo solamente lo es si es divisible por él mismo y por 1. Por ningún otro número entre él y el 1 puede ser divisible. Entonces, este programa se construye precisamente tratando de verificar si ese número que se está ingresando, que en este caso son 4, son o no son primos. Entonces, vamos a ver el ejercicio para entenderlo un poco mejor. Es el ejercicio número 9, dice, desarrolla un algoritmo que lea 4 números diferentes. Aquí hay una validación que nos está pidiendo para la parte del momento de la lectura. Tienen que ser los 4 distintos. Y luego se va a imprimir cada número diciendo si es primo o no. Bueno, entonces vamos aquí a la parte de entender qué son las entradas, cuál es la salida y cuál es el proceso. Entonces, como entrada tenemos esos 4 números. Como necesito imprimirlos después, pues yo voy a conservar esos números. Entonces voy a guardarlos en variables diferentes, 4 variables. Luego nos dice que tenemos que verificar si es primo o no. Entonces, la salida va a ser imprimir esos 4 números y decir primo o no primo. El proceso, pues hacer la validación de que si es cada uno de esos números primo o no. Entonces, vamos acá a la parte del código que construimos. En esta parte estamos verificando, estamos creando esas 4 variables donde vamos a guardar esas variables de entrada para después mostrar los mensajes. La llamé número 1, 2, 3 y 4. Pónganle cuidado que no tienen espacios. Tengan cuidado con los espacios en los nombres. No se pueden colocar. Luego estoy haciendo aquí un repetir hasta que para permitir la validación del ingreso de los números. Entonces le digo el mensaje que les decía que es muy importante. Digite 4 números diferentes positivos. Ya le estoy diciendo. Necesito que sean distintos. Necesito que sean positivos. Los leo los 4 números aquí a continuación. Verifico si no se cumple la condición, o sea, si los números no son distintos entre sí o no son positivos, pues se repetirá esto hasta que sean 4 números distintos positivos. Ya pasando ahí voy a empezar a verificar cada uno de los números. Ya sé que son diferentes, ya sé que son positivos, puedo hacer este proceso. Voy a utilizar una variable de tipo contador, que lo que me permite es simular ese proceso que hacemos los seres humanos cuando nos piden contar algo. Entonces, ¿cuál es ese proceso? Ese proceso es que, por ejemplo, usted cuando era pequeño le enseñaron, cuénteme cuántos juguetes tiene en esta caja. Entonces usted perfectamente cogía la cajita, iba sacando uno por uno y decía 1, el siguiente 2, 3, 4. Ese es un proceso que nosotros los humanos aprendemos desde niños y que en este caso queremos que la computadora trate de simular ese proceso de contar. Para esto, pues utilizamos esta variable de tipo contador. Al principio la asignamos con 0 porque no hemos contado nada. Así es que la primera vez será 0. Luego vamos a crear un ciclo para. ¿Por qué está ese ciclo para allí? Porque resulta que para que un número sea primo, yo tengo que verificar de él hacia atrás hasta el 1 que no sea divisible por ninguno de los otros números. Me explico. Si el número que yo voy a ingresar es un 5, yo tengo que verificar que 5 dividido entre 5 sí sea divisible, obviamente lo es por definición matemática. Luego voy con el número menos que él, que sería el 4. Si 5 es divisible entre 4, no, no es divisible. Si 5 es divisible entre 3, no, tampoco es divisible. Si 5 es divisible entre 2, no es divisible. Si 5 es divisible entre 1, sí es divisible.
Entonces, el contador aquí en esta parte va a contar 2 veces. Y este ciclo para me permite ir a hacer ese conteo hacia atrás desde el número hasta el 1. Entonces, el ciclo para empieza así, tiene una variable con la que funciona. Yo le puse una i por estándar, pero se le puede poner otra variable sin ningún problema. Inicia en el número. Si es un 5, pues iniciará en 5. Irá hasta el 1, es el límite, y va a ir hacia atrás, va a ir retrocediendo, por eso el paso es menos 1. Dentro de ese ciclo, entonces sí voy a ir haciendo la validación. Entonces la validación para ver si un número es primo o no es haciendo el módulo que nos da el residuo de una división. Cuando un número es divisible entre otro, el residuo es 0. Si usted divide 6 entre 2, el residuo será 0, porque el resultado va a ser 3, pero lo que sobra va a ser nada. Entonces, yo estoy aquí utilizando mod porque mod me devuelve el residuo de una división. No el resultado, sino el residuo. Número dividido entre i, su residuo es igual a 0. Entonces, significa que es divisible por ese número. Y yo lo cuento en esa variable contador que empezamos en 0. Entonces, el ciclo va corriendo, como yo les explicaba. Si es un 5, lo hará con 5. Bueno, lo contará, aquí lo aumentará en 1. Lo hará con 4, no lo contará porque el residuo no es 0. Lo hará con 3, lo hará con 2. Ninguno de esos lo hará porque el residuo no va a dar 0. Cuando es 1, entonces el residuo va a ser 0 y me va a volver a contar. Entonces yo aquí, en este contador, si un número es primo, voy a tener un 2. Entonces, yo después, cuando termina el ciclo para, verifico eso. El contador me dio 2, lo que significará que es primo. Entonces escribo el mensaje. El número, en este caso número 1, es primo. Si el contador no da 2, que es por la parte del si no, entonces está el otro mensaje. El número 1, que es la variable donde lo guardamos, no es primo. Copio el código y lo repito para el número 2 y para el número 3 y el número 4. Y vamos a probarlo. Voy a verificar que me está haciendo la validación bien de que sean iguales. Mire, si los doy iguales, él me repite. Voy a verificar entonces los primos. Voy a colocar el 5 que sí es un primo, 6 que no lo es, 11 que sí lo es y 12 que lo es. Y él me dice efectivamente el 5 sí es un primo, el 6 no, el 11 lo es y el 12 no. Y finaliza el ejercicio. Como último de los ejercicios que no se desarrollaron en ese día, está otro ejercicio de contar precisamente. Este es el ejercicio que nos dice lo siguiente, el número 12. Un algoritmo que permita determinar una lista de números, de esos números que se ingresan, dígame cuántos están entre 50 y 75, o inclusive ambos, ojo con esto, cuántos son mayores de 80 y cuántos menores de 30. Entonces, este ejercicio nos pide es contar. Analizamos el ejercicio, las entradas, pues será esa lista de números, mire que no sé cuántos son. Pueden ser 2, 3, 4, 10, 20, 50, bueno, los que quiera el usuario. Luego de ingresados tengo que decirle cuántos. Entonces, la entrada será una lista de números que no sé cuántos serán. La salida será decir cuántos están entre 50 y 75, cuántos entre 80 y cuántos menores de 30. Entonces, necesito hacer 3 cuentas distintas, necesito que el computador cuente 3 veces. Voy a utilizar contadores también aquí, 3 contadores, uno para cada cuenta. El ingreso del número tengo que simularlo para que sea libre por el usuario. Entonces, voy a ir acá al código. En este caso, a diferencia del anterior de los primos, no necesito mostrar los números, solamente decir cuántos son. Entonces yo no los voy a almacenar porque más encima no sé cuántos van a ser, entonces cuántas variables creo aquí. Solo voy a crear una variable que se va a llamar número leído y con esa variable voy a trabajar para verificar si corresponde a alguno de estos contadores. Voy a utilizar otra variable que se llama otro número, que lo que me va a permitir es simular eso de que siga leyendo hasta que el usuario diga, ¿sabe qué? Aquí termina la lista. Entonces, para eso lo voy a utilizar esta variable, otro número que empiezo en 0. Y los 3 contadores, uno para cada una de las cuentas. Como su mismo nombre lo dice, el primero para cuántos hay entre 50 y 75,
el segundo para cuántos hay más de 80 y el tercero por cuántos hay menos de 30. Empezamos con la verificación. Mientras haya otro número, mientras la persona diga que va a digitar otro número más, se seguirá repitiendo este ciclo mientras. El mensaje importante, digite el número, lo leo en mi variable número leído. Verifico si ese número está entre 50 y 75 o ambos. Recuerde que el programa me decía o ambos. Entonces, ¿cómo yo traduzco eso? Computadora, sí, ese número que acabo de leer es mayor o igual a 50 y también es menor o igual a 75, entonces a ese contador de cuántos, auméntele 1. Por el lado de los mayores a 80, hago una instrucción similar. Si ese número leído computadora que acabamos de recibir es mayor que 80, mire que ahí no dice igual, solo mayor, a ese cuántos, auméntelo en 1. Y finalmente, nuestra tercera cuenta, si el número leído es menor que 30, entonces a ese contador auméntelo en 1. Finalmente, le voy a mostrar ese mensaje que nos dice al usuario, ¿quiere leer otro número? O sea, la lista continúa, le digo 0, que digite 0 para sí y 1 para no, y lo leo. Y termino el ciclo mientras. Ya que he terminado de leer la lista, cuando el cliente dice, no, ya no quiero más números, entonces él me va a mostrar los respectivos mensajes. Escribo cuántos números son 80, cuántos menores, etc. Verificamos. Digite un número, es lo que me pide. Voy a colocar un número, el 1, que es menor a 30. Voy a colocar el 50, que es el límite del rango. Voy a colocar... claro, espérenme un segundo, aquí no lo hice bien, se me olvidó la verificación. El número, el 1. Ahí me pregunta, ¿quiere otro número? Ese fue el que no le coloqué. 0 para sí, 1 para no. Entonces, si quiero otro número. El otro número que voy a ingresar es el 50. Quiero otro número, voy a ingresar el 75. Quiero otro número, voy a ingresar el 95, que es mayor que 80. Entonces dice, números leídos que están en el rango entre 50 y 75, los dos primeros que ingresé. Uno que es el mayor que 30, que fue el 1, y el otro, el 95, no me lo valió porque es que él me estaba preguntando si quería otro número y yo le puse 95. Entonces él ya lo tomó como la salida del ciclo. Entonces los ejercicios yo se los compartí también en el grupo de WhatsApp. Ahí los tienen para que los revisen. Si de pronto alguna duda, alguna cosa me dicen, yo les explico de nuevo cualquiera de estos ejercicios y esto es lo que hicimos en la clase del día 11 de noviembre en la parte de la mañana con los compañeros. Entonces, por ahora, hasta luego.